es un evento del espacio de emergentes. Es el evento que corresponde a la serie de encuentros periódicos. Algunos de vosotros ya nos conocéis. Este es el número 6. De emergentes en este momento estamos algunas personas de esta organización y hoy va a llevar la sesión, va a estar al cargo de ella y nos va a contar todo esto tan emocionante, nunca mejor dicho, y suculento, Carmen Molina, nuestra compañera Carmen. Así que, Carmen, te dejo ya para no ocupar más espacio. Rosa y Joaquín y Lourdes, tan pronto podáis, si os es posible, nos encantaría que prendieseis la cámara. Si tenéis alguna dificultad, pues nada, adelante. Pues muchísimas gracias, Pepa, por esta presentación, esta introducción y esta primera alianza. Como bien decía Pepa, iniciamos ahora sexto encuentro periódico y hoy vamos a hablar de un tema, vamos a intentar conversar de un tema muy candente, porque de hecho apela a esa parte como muy visceral, que es toda esa faceta de lo emocional que nos compete a lo que es la parte de las personas. Para ello, como también decíamos que estamos a través de este medio, un tanto, pues bueno, poco próximo, entre comillas, ¿no? Porque no tenemos el recurso de la cercanía y de la corporalidad y de quizá vernos, ¿no?, más in situ, pues os voy a proponer que hagamos un primer ejercicio para entrar en esta sintonía de lo que pretendemos trasladaros hoy. Es un ejercicio que se está tomando como mucha conciencia de la importancia que tiene, ¿no? Vamos a entrar en algo así como que en psicología se le llama coherencia, entrar en coherencia cardíaca. Vamos a ver qué es esto de la coherencia cardíaca. Os propongo, así de entrada, si os sugiere que podáis cerrar vuestros ojos, porque vamos a encontrarnos con ese espacio de dentro a fuera, que es el que nos va a permitir que reconozcamos esa parte emocional que hay y que forma parte de cada uno de nosotros, para que después, cuando salgamos al exterior y nos encontremos con otros, pues partamos ya de un lugar un tanto diferente al que estamos habituados, ¿no? Desde la prisa, desde el automatismo, vamos a entrar en este espacio de conciencia de mí mismo, ¿sí? Así que os sugiero que cerremos los ojos un instante. Y como os digo, vamos a entrar en este estado de alta eficiencia psicológica en el que nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema nervioso, el endocrino y el inmune, la psicocardio-neumoendocrinología, están trabajando eficientemente y en armonía. Vamos a intentar encontrar esta calma interior. No es propiamente una relajación, es encontrar ese espacio desde el cual pues, podemos generar un estado de flujo interno. Así que te propongo que hagas como 3 respiraciones lentas y muy profundas para que te dejes llevar hasta un punto en que tu respiración se transforma de manera natural en una especie de dulzura y de ligereza. 3 respiraciones bien profundas desde adentro. Y ahora, a partir de este lugar en el que estás accediendo a través de tu respiración, te propongo que lleves tu atención a la parte del pecho, a tu corazón. Se habla que el corazón tiene su propio circuito neuronal, que está formado como por unas 40.000 neuronas, que están interrelacionadas con el cerebro
y que controlan las emociones y el cuerpo. Imagina entonces que vas a respirar a través del corazón de forma lenta y profunda. No fuerces. Desde la naturalidad. Y vas a visualizar cada inspiración sintiendo como el oxígeno que necesitas entra y lava al pasar por esta zona del cuerpo. También imagina que con cada expiración el corazón se deshace de las emociones que no necesitas. Pon esa intención y esa atención en este espacio y en este proceso. Y así, mientras que tu corazón se lava en ese baño de aire puro, clarificador y tranquilizante, te vas conectando con una sensación agradable, como de expansión, que se va generando en tu pecho. Y ahora acompaña esa sensación con la respiración y también con un sentimiento de gratitud. Te propongo que pienses en algo que te haga feliz, expansivo, expansiva. Y permite que esa sensación se expanda e invada todo tu cuerpo. Y poquito a poco va regresando aquí al encuentro de nuevo con otros en la medida que sientas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Fijaos, este es un lugar desde el cual partimos y en el cual se genera un estado de flujo del individuo, de la persona. En la medida en que somos capaces de reproducir este estado de flujo o este estado de tranquilidad, este estado de calma interna, nuestra relación con el afuera va a tener otro cariz. Sería esta la premisa de para qué hacemos estas cosas, ¿no? De hecho, se habla de que la alta eficiencia psicológica supone estar en ese estado de paz, ¿no? Que sería el más alto grado de conciencia desde el cual podemos encontrarnos y podemos estar pues con el punto de neutralidad o el punto, cada uno podemos llamarle de la manera en la que fuere. Porque os hemos propuesto esto porque quizá es el punto inicial que nos gustaría, el inicial y el final que nos gustaría alcanzar a lo largo de todo este encuentro, ¿no? Hoy, como os decía, vamos a conversar sobre lo inconversable porque es indefinible, ¿no? Esa parte de lo emocional tiene mucho que ver con algo que es límbico, es algo que se siente, con lo cual intentar poner conciencia a algo que es inconsciente es el gran reto, pero a la vez es la gran dificultad con la que nos encontramos. Vamos a poner la presentación para ir viendo un poquito qué es lo que vamos a ver hoy y a ubicarnos, ¿no? En esto de para qué esto de la inteligencia emocional dentro del mundo de las organizaciones, porque realmente es el espacio que nos compete en esta faceta de emergentes, ¿no?
compartimos y a partir de ahí vamos viendo y vamos generando y vamos creando entre todos. ¿Sí? Un momentito. Espera, que nos fuimos al final. Titulamos el encuentro de hoy La inteligencia emocional dentro del mundo de las organizaciones emergentes, ¿reacciono o respondo? Sobre esto va a versar el tema y la cuestión de hoy. Lo que vamos a hacer es, pues bueno, primero contextualizamos un poco dónde estamos. Para los que habéis estado viniendo a los encuentros anteriores, sabéis que dentro de emergentes tenemos como 4 facetas que las definimos de manera como muy rápida para no perder como mucho tiempo aquí en el inspiramos, en el colaboramos, aprendemos y co-creamos. Cada una de ellas es una faceta desde la cual ponemos en valor eso que es nuestro propósito, que es la colaboración. Concretamente, este espacio de los encuentros periódicos está ubicado dentro de la primera faceta. Es una faceta de inspiración donde pretendemos encontrarnos, conversar, abrir temas que están, pues bueno, ahora que son necesarios quizá y son bien candentes para este momento actual y bueno, sobre todo abrir, ¿no?, nuestras perspectivas en la medida que podemos conversar y que podemos compartir con otros. Aquí es donde nos quedamos. El resto de facetas os invitamos también a que cualquier cosa que hagamos pues podáis acompañarnos, pero nos centraremos aquí, vamos a inspirarnos y vamos a hacer este momento de parada y de reflexión. Simplemente, de nuevo, para seguir contextualizando esto que vamos a tratar hoy, que es la inteligencia emocional, y dentro de lo que es el mundo de las organizaciones, os contamos que hemos estado haciendo hasta ahora 5 encuentros periódicos y en ellos hemos pretendido, pues bueno, intentar empezar a contextualizar qué es esto de la evolución de las organizaciones a lo largo del tiempo. Hemos intentado ver también la importancia que tiene el poner el foco en el contexto, qué es lo que está sucediendo en este momento actual. Hemos visto también en algún otro encuentro con qué tendencias nos estamos encontrando en el momento actual tan clave y tan cúspide como este momento de transición en el que estamos. Estuvimos también contando cuáles son las tendencias que propone Emergentes. El mes pasado nuestro compañero Juan también estuvo contándonos sobre inteligencia colaborativa como una de las claves principales y hoy particularmente nos centramos en lo que es la faceta de inteligencia emocional que continuaremos también de alguna manera en el siguiente encuentro. Trataremos una segunda parte de lo que es esta faceta de la inteligencia emocional. Continuaremos en los siguientes, avanzando, ya iremos anunciando. Vamos a hacer una primera contextualización de para qué esto de la inteligencia emocional, como decíamos, dentro del mundo de las organizaciones, porque es que esto nos va a dar un sentido de para qué planteamos aquí esta parte que parece que ha estado tan denostada y tan fuera de lo que es el mundo organizacional. Es algo como que no se ha contemplado en demasía. Entonces, contaros esto, pues nuestra visión se va mucho en esta visión global de qué es una organización y para ello contemplamos una serie de parámetros que nos van a ir dando el marco de esto que estamos planteando hoy. Es que hemos estado hablando en varias ocasiones como que el grado evolutivo de las organizaciones que se va produciendo tiene mucho que ver con el grado de evolución de la conciencia de las personas que la componen. Con lo cual, esto, unido a que los marcos de pensamiento son los que guían y rigen nuestro estado de conciencia, pues sería lo que realmente nos pone en situación para contextualizar todo lo que viene después. Nosotros, desde Emergentes y apoyándonos pues, en diversas visiones propias y ajenas, pero muy cercanas, de qué es una organización, contemplamos una visión integral de la organización. Contemplamos que la organización está compuesta principalmente por el elemento clave que son las personas. Contemplamos que esas personas al organizarse conforman relaciones
y es otro aspecto clave a tener en cuenta en el momento actual. Una organización también es estructura, procesos, y evidentemente una organización está regida por un propósito que es el que guía todo, y todo ello conforma una cultura y una forma de hacer. Quería contaros por qué nos hemos ubicado ahora aquí. Fijaos, estamos en un momento clave que, como hemos avanzado en anteriores encuentros, contemplamos como un momento de tránsito entre eras. Este momento de tránsito entre eras es un momento de cambio de lo viejo a lo nuevo. Ese momento de cambio de lo viejo a lo nuevo, lo que nos supone es que formas antiguas de lo que estábamos haciendo en nuestra vida, en las organizaciones, pues ya no funcionan, ya estamos viendo que no funcionan y necesitamos realizar un cambio que va mucho más allá de un cambio en las formas de hacer, un cambio en las herramientas. Se trata de un cambio que tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de marcos mentales, un cambio de formas de hacer, ¿sí? ¿Por qué contemplamos esto? Pues porque las personas son las habilitadores de cualquier medio, de cualquier proceso de cambio. Las personas y las relaciones que se conforman entre las personas. ¿Vale? Ese sería como el punto de partida de para qué nos estamos planteando esto de la inteligencia colaborativa, inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa parte de las personas que no ha sido considerada y que realmente es la que nos otorga un estado de conciencia y un estado de madurez, que es el que necesitamos para abordar pues, los nuevos retos que tenemos por delante. Hacíamos referencia a este estado de transición en el que estamos. Si os acordáis, en algunos de los encuentros hemos estado conversando sobre el futuro que viene está por construir. Necesitamos construirlo entre todos. Y como necesitamos construirlo entre todos, necesitamos también pues, asumir un estado determinado de conciencia que nos dé las claves y las herramientas para cómo hacer esto. ¿Sí? Necesitamos personas que tengan un estado de madurez para conformar organizaciones desde el lugar que estamos comentando que necesitamos. Necesitamos, si buscamos conformar organizaciones más horizontales, pues personas que ese proceso de la autoridad lo tengan bien integrado para asumir ellas mismas su propia autoridad interna. Con lo cual, los puntos de partida que iremos viendo a lo largo de la presentación son varios. O simplemente ahora voy a anunciaros dentro de lo que es esta propuesta del marco que estamos intentando hacer de para qué la inteligencia emocional dentro de la organización, vamos a ver los distintos puntos que vamos a ver y sí que os propondré que incluso dentro de los mismos puntos, cualquier cosa que surja que la vayamos conversando. ¿Sí? Tendremos un espacio de conversación al final, pero sería incluso interesante que podamos hacer estas pequeñas paradas, si alguno lo requiere, para que vayamos profundizando en cosas. ¿Os parece? Ok. Pues fijaos, como hemos dicho, vamos a intentar ubicar un poquito más esto de la inteligencia emocional en el contexto de emergente, más allá de lo que hemos dicho hasta ahora. Vamos a hablar qué es esto de la inteligencia emocional y la relación que tiene con un estado de coherencia. Vamos a ver qué mecanismos de reacción emocional son los que estamos utilizando las personas y que nos hacen que muchas veces no estemos en ese contacto y en esa conexión con lo emocional. Vamos a ver también la importancia que tiene el legitimar las emociones para ver cómo gestionamos, cómo hacemos esto de gestionar las emociones. Vamos a plantearlo y vamos a plantearnos la pregunta clave de este encuentro, que es ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos o respondemos? ¿Qué hacemos? Os pregunto, ¿reaccionamos o respondemos? Vamos a ir viendo esto. Y vamos a ver también la importancia que tiene el pararnos y tomar en cuenta todas estas cosas para ver qué tipo de mirada estamos teniendo hacia afuera, hacia las relaciones que construimos y en definitiva a cualquier tipo de situación. Y en definitiva vamos a centrar todo lo que es la presentación en la conclusión que va a ser como la conciencia de la autorresponsabilidad como aspecto clave que emerge de lo que es esta parte de lo que es la inteligencia emocional. Mirad,
de nuevo volvemos a la contextualización de lo que es el contexto de una organización como integridad, ¿no? Como integridad y como algo sistémico, una serie de elementos que están interrelacionados. Hemos dicho que una organización está compuesta por personas, por relaciones entre esas personas, y todo eso conforma un modelo organizativo, una cultura organizativa. Y en definitiva también hay ahora una tendencia y una predisposición a abrirnos hacia generar relaciones hacia afuera, hacia el ecosistema. Encontrarnos con esto nos ubica en este tipo de necesidades. Fijaos, las personas, ¿no? Las personas, desarrollar la inteligencia emocional supone contemplar o la necesidad de contemplar el desarrollo de los liderazgos naturales. Supone contemplar esto de asumir la responsabilidad más allá de reaccionar, y supone también empezar a desarrollar un aspecto que es la autenticidad y la genuinidad entre las personas que componen las organizaciones. El otro día nos contaba también Juan la importancia de la inteligencia colaborativa como clave en un entorno complejo en el que estamos, empezar a abordar las situaciones desde una visión unívoca desde la persona, ya no es operativo, ya no es resolutivo, porque el entorno complejo, no sé si alguien está, escucho por aquí un sonido, que esto es, gracias. Contemplar lo que es la parte de la inteligencia colaborativa supone el sumar entre todos, pues para abordar ese entorno complejo con mayor eficiencia y con mayor resolución. Dentro de lo que es la parte de la organización, observar o asumir un modelo de autogobierno, de autogestión, el tener la percepción sistémica de todo y el alcanzar un estatus, una actitud de flexibilidad, nos lleva a configurar pues, nuevas culturas y a desarrollar esa faceta también dentro de la organización, que es la inteligencia organizacional. Y como decíamos, un último aspecto dentro de la escala, cuando nos encontramos ante la apertura al ecosistema, podemos generar también la apertura hacia un nuevo concepto de inteligencia que hemos denominado ecointeligencia. Simplemente os pongo esto para que contextualicemos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Hoy nos vamos a centrar, como decíamos, en esta parte de las personas y en esa parte de desarrollar esa faceta de la inteligencia colaborativa, que tiene mucho que ver con desarrollar los liderazgos, los talentos de las personas, quiénes somos, qué podemos dar como lo mejor de nosotros para que esa suma en el colectivo tenga un mayor sentido. En la medida que hemos dicho que el entorno complejo requiere muchas miradas, lo que nos vamos a encontrar es que dentro de la organización, esa misma complejidad que es la suma de muchas personas que tienen una mirada diferente, porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, genera una complejidad interna. Una complejidad interna que hemos de ver cómo hacer también con ello. Porque fijaos, este movimiento de transitar del yo al nosotros, que tiene que ver con dejar de operar desde lo individual y empezar a operar desde el colectivo, supone realmente un marco de transformación de las personas. ¿Cómo conseguimos conversaciones generativas? ¿Cómo sumamos desde el aporte diferente que cada uno de nosotros traemos? ¿Cómo hacemos este proceso cuando nuestros hábitos, cuando nuestras formas de hacer han estado instauradas en una mentalidad individualista, una mentalidad en un pensamiento lineal, y en que quizá no tenemos ese hábito de valorar las diferencias y de sumar perspectivas, porque un poco eso es a lo que apelamos con la colaboración. En definitiva, todas estas inteligencias que contemplamos activar dentro de la organización, que nosotros denominamos activar los potenciales dentro de lo que es esta escala que compone la organización, supone pues realmente todo un reto, porque realmente es lo que está marcando como la diferencia, ¿no? Está marcando la diferencia con respecto al momento anterior. Fijaos, inteligencia emocional tiene que ver con generar
un proceso madurativo consciente en las personas para facilitar esas relaciones saludables desde la interdependencia, es decir, desde una colaboración saludable. ¿Sí? En la medida que nos encontramos un grupo de personas y en la medida en que ese grupo de personas somos diversas, emergen emociones y emergen situaciones en las que, pues, que realmente tenemos que lidiar con ellas. Me vengo aquí porque voy a dejar por un instante de compartir. Yo os pregunto, dentro del marco que estamos conversando, ¿qué es el estado de coherencia? ¿Qué es la coherencia? ¿Qué es entrar en coherencia? Pues sería... Pues, pensando en la parte de que lo que pienso, lo que siento y lo que hago, tenga el mismo significado y comunicación desde mí y hacia los demás. Esto es. Y yo os pregunto, si dejamos afuera lo que es esa parte de lo emocional, ¿estamos en coherencia? Fijaos, voy a haceros un poco de referencia a lo que hemos estado viendo que ha sido la evolución de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo nuevo, es algo que se contempla desde los años 90, quizá unos cuantos años, pero iniciando como atisbos, pero solamente es a partir del año 90 que Peter Salovey y John Mayer comenzaron a hacer este atisbo, ¿no? Más cercano a lo que conocemos ahora, que es la inteligencia emocional. Y luego sí que en el 95 o más o menos, Daniel Goleman hizo esta compilación de lo que es la inteligencia emocional. Hasta los años 90, la inteligencia que contemplábamos era la inteligencia intelectual. Cuando decíamos que nuestro cerebro está poco desarrollado porque solamente se conoce como un 3%, nos encontramos con que hay un 97, 98 o no se sabe cuánto exactamente, pues que ha sido como tan desconocido para nosotros, porque realmente se refiere a esa parte que se ubica en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, contemplar únicamente esa parte consciente es dejarnos afuera gran parte de lo que somos. Y desde ahí ese planteamiento que se hace, ¿no? ¿Qué es entrar en coherencia, como os decía? Como decía Antonio, ¿no? Que lo que pienso, que lo que siento y que lo que hago esté en consonancia. Voy a hacer un pequeñito ejercicio para que veamos esto. Os propongo, observa cuál es tu emoción en el momento presente. ¿Cuál es la emoción que estás sintiendo ahora? ¿Sí? ¿La tienes identificada? Vale. Y ahora te digo, haz una acción, haz una acción coherente con esa emoción. Simplemente, sin más, haz una acción coherente con esa emoción. Un movimiento corporal, un gesto corporal. Y te pregunto, ¿cómo te sienta estar en coherencia? Es decir, fijaos, hay algo bien interesante. ¿Cómo te sientes estando en coherencia? ¿Relajado? ¿Sería? Hay una cuestión que tiene mucho que ver con que nos estamos sobreadaptando permanentemente y esa emoción no es tenida en cuenta. ¿Dónde vuelvo? Vuelvo a la presentación porque realmente tengamos en cuenta esto. ¿Sí? Inteligencia emocional y el estado de coherencia.
quién soy y cuál es mi aporte en el colectivo. Inteligencia emocional sería esa faceta que me permite conocer mis emociones, ser consciente también de las emociones de los demás y ver cómo lidiar en esto que a mí me ocurre y en esto que a ti te ocurre. De alguna manera es intentar buscar generar esas relaciones interpersonales empáticas con los demás a través de poder ponerme en el lugar del otro. En definitiva, en la medida que podemos conocernos y tomar conciencia de nosotros mismos, esto mismo es lo que nos invita a ser conscientes de nuestra propia vida y de dejar de reaccionar para pasar a autorresponsabilizarnos. Es decir, estamos aquí hablando de una autorresponsabilización de uno mismo, más allá de una responsabilidad de nada de afuera. ¿Sí? Como yo me conozco, yo me sé y desde ahí lo que puedo hacer es tomar conciencia, de responsabilizarme de mí mismo, de mi propio proceso. Decíamos que la inteligencia emocional es llegar a conocer, a integrar esa coherencia de lo que somos, que es mi parte racional, mi parte emocional y mi parte de instintos. Las dos primeras son como las más básicas y son las que no se han tenido en cuenta. Entonces lo que buscamos es integrar esto. Aquí simplemente os quiero hacer mención también para que desde dentro de esta parte que desde aquí os lanzamos a nivel de información, pero que más allá de ello podéis profundizar muchísimo más. Las competencias que han regido esta faceta de la inteligencia emocional, que están dentro de la compilación de Goleman, pues son estas facetas que nos ubican en me conozco, en esa fase de lo personal y en esa fase también de cómo yo me conecto con lo de afuera, conociendo cómo se mueve lo de afuera. Entonces, hay una parte en lo personal que tiene que ver con cuánto me conozco, cuánto me conozco mis reacciones, mis emociones, mis instintos, mi forma de reaccionar ante las cosas, cómo soy capaz de autorregularme y de gestionar mis propias emociones y cómo ese mismo movimiento me permite motivarme y seguir, pues bueno, y utilizar esa energía emocional para conseguir los objetivos que deseo. Y luego en la medida que integro todo este movimiento emocional, veo también cómo hago con el afuera. En la medida que yo me conozco, soy capaz de conocer al afuera. Soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, soy capaz de ser una persona empática y soy capaz también de inducir respuestas deseables en los demás a través de las habilidades sociales. Y solamente me gustaría ahora también dentro de lo que es la parte de las emociones que las conozcamos un poco más. Ya sé que esta parte es un poco como teoría, hablar de las emociones desde la teoría es complejo, pero bueno, es el medio que tenemos y también nos va a dar un poquito de input para que conozcamos un poco más de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de las emociones? Pues de las emociones, siempre a mí me viene la imagen esa de una botella de champán, ¿no? Cuando descorchas esa botella de champán, es algo así como que sucede. Una emoción es algo límbico, es algo que sucede de dentro hacia afuera y que no está en mí el poder intervenir en que suceda. Es decir, tenemos emociones, pero no podemos impedir que suceda tener emociones. Son sensaciones que aparecen de dentro hacia afuera y son provocadas por estímulos que vienen de dentro o estímulos que vienen de afuera. Son respuestas, como decimos, del sistema límbico, son respuestas viscerales. Y en definitiva, el mismo nombre de la emoción nos ubica en esa capacidad de movimiento a la que nos inducen. La emoción viene de emotion, que es energía en movimiento. La fuerza o la energía que nos lleva al movimiento es la emoción. Las emociones también son necesarias para nuestra supervivencia, porque es cierto, fijaos, pero os pongo aquí como una discrepancia en cuanto a dos cosas. Si viene un león y me persigue, evidentemente en mí emerge una emoción de miedo. Es real esta emoción. Entonces, esta emoción me hace que yo sobreviva corriendo, huyendo. Pero muchas veces tenemos emociones que no tienen esta genuinidad. Por ejemplo, veo a una persona y la veo, simplemente ni siquiera logro mantener con ella una conversación, pero esa persona me inspira temor.
no sé por qué. Me estoy protegiendo ya sobre esta persona sin que esta persona me esté de alguna manera dando ningún input de que es digna de ser temida, ¿no? Entonces, os digo, ¿no? O entro en estrés, ¿por qué razones, no? Es decir, puedo entrar en estrés porque me persigue un león o puedo entrar en estrés porque hago una interpretación de la realidad que hace emerger en mí un tipo de emociones que quizá no tienen nada que ver con la realidad. Es a lo que me refería. Las emociones son fuente de información importante. Son necesarias porque de alguna manera nos están poniendo delante de nuestras necesidades. Si las obviamos, las emociones pues dejan de podernos aportar esa información que han venido a darnos. Con lo cual nos empezamos a replantear si tendrá sentido esto de dejarnos sentir las emociones, fuere el ámbito que fuere. La cuestión, fijaos, no es tanto tener emociones, porque como hemos dicho es como esa botella de champán, ¿no? Que está allá y ahí sucedió. La cuestión es qué hago cuando emergen las emociones, ¿sí? Algo que sucede también es que cuando las emociones son reemplazadas por el intelecto, es decir, cuando son relegadas a un segundo plano, las emociones son relegadas, como digo, y son sustituidas por el intelecto. Entonces, lo que hace el individuo es desarrollar una serie de justificaciones que explican el motivo de sus actos. ¿Sí? Encontrarnos también con el preguntarnos el para qué nos hace emerger la pregunta que nos da acceso a la emoción. Y una última cosa con respecto a contaros algo más de la emoción, es que una emoción es un estado de conciencia. Y yo os diría más, las emociones, algo que también nos dijeron y que desde aquí me gustaría desmitificar. Las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son contextualizadas o no contextualizadas. Siempre una emoción me trae una información. Es decir, una persona que está en un duelo, que evidentemente está en una emoción de tristeza, si la obvia, ¿qué ocurre con esa energía que trae la emoción? Y de hecho también os pregunto, ¿qué información me trae la emoción, por ejemplo, en esta situación? ¿Sí? Esta emoción en esta situación de duelo me trae la información de que necesito replegarme, de que necesito hacer un proceso interno, de que necesito quizá pues hacer un movimiento que no es estar tan expansivo como habitualmente me obligo muchas veces a estar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta qué nos trae cada emoción. Y algo también que me gustaría comentar es que las tendencias que tenemos por este hecho de obviar las emociones es que tenemos una serie de mecanismos que hemos instaurado a lo largo de todo nuestro aprendizaje que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, con la supresión y la represión de las emociones, de manera consciente en el caso de la supresión y de manera inconsciente en el caso de la represión. ¿Por qué? Pues porque tenemos instaurados creencias, modelos mentales que nos instan a ello. Por ejemplo, pongo ejemplos muy facilitos y rápidos porque tenemos muy poquito tiempo y queremos contar varias cosas. Si dentro de mi sistema de creencias, pues yo soy una persona que he aprendido que la rabia es mala, yo desde ahí suprimiré o reprimiré la emoción de la rabia cuando la sienta. Pero ¿qué sucede con esa emoción? ¿Qué sucede con esa energía? ¿Dónde va esa energía? Pues evidentemente empiezan a acontecer síntomas corporales, comienza a acontecer también, pues bueno, aspectos psicológicos, proyectamos muchas veces esto afuera de nosotros, cuando no podemos afrontar, por ejemplo, ¿no? Otro mecanismo también que utilizamos en esto de las emociones tiene mucho que ver con, se nos instó también a que expresar las emociones es algo bueno para que no se queden dentro. Desde aquí os pongo, por ejemplo, que esto tiene mucho que ver con los caracteres que tenemos las distintas personas, las distintas tipologías de personas. La supresión y la represión quizás podemos ser las personas que podamos ser más hacia adentro, que nos cuesta más salir hacia afuera, con lo cual la emoción queda contenida dentro. Y la expresión tiene que ver más con ese movimiento hacia afuera. Yo vomito hacia afuera la emoción, sea la que fuere,
sin mesura. Estamos hablando aquí de mecanismos de gestión emocional reactivos, ¿sí? Entonces, este carácter más hacia afuera me hace que yo haga este movimiento hacia afuera, que expresen demasiado esta emoción. Por ejemplo, tengo un arranque de enfado con alguien, ¡buah!, y esto sale hacia afuera. Entonces, esto también es contraproducente con respecto a las relaciones y con respecto a mí mismo, ¿sí? Y de alguna manera esa expresión refuerza neurológicamente esa emoción en mi cerebro y únicamente lo que permite es que salga cierta presión interna que hay, pero no se atajó la causa, no fuimos a la raíz de la emoción y no la fuimos a gestionar correctamente. Y todo esto nos está entreteniendo, ¿no? Y no nos está haciendo permitir también conectar con esto que ocurre. Y hay otro mecanismo que tenemos también las personas en cuanto a esto de gestionar lo emocional de manera reactiva, que tiene mucho que ver con el escape, ¿no? Buscamos el entretenimiento, también como las adicciones, una manera como no quiero encontrarme con esto y no quiero atender a lo que me está sucediendo por dentro, ¿no? Como os decía, simplemente estos mecanismos de reacción emocional nos desequilibran mucho y muchas veces pues a lo que nos inducen es que a que no tengamos la creatividad que necesitaríamos quizá, que incluso haya una pérdida de conciencia porque tenemos que estar todo el tiempo como intentando, ¿no?, controlar, ¿no?, que se dice mucho esto de las emociones o mal gestionándolas. A mí me gusta mucho hablar de las emociones con eso de darle el cauce. Esto de controlar las emociones a mí me sugiere como una presa a la cual le pones una tablilla y simplemente contienes esa agua que son las emociones. Darle cauce a la emoción, si darle encauzarlas, sería quizá lo que podría tener cierto sentido, pues para que realmente no haya esos procesos que acabamos de tener, ¿no? Y en definitiva, al no ser capaces de encontrarnos genuinamente con las emociones, nos instan a seguir manteniéndonos en un estatus de individualismo y de egoísmo y de no ser capaces también de ponernos de una manera empática en conexión con los otros. Y también algo así como que la principal causa de estrés es mala gestión de las emociones. Sí, algo que está como muy en boga es este estrés permanente, ¿no? El estrés permanente no es hacia afuera, el estrés permanente es de dentro a afuera. Encontrémonos con aquello que nos está evocando ese estrés interno y desde aquí desmontemos o desmitifiquemos, ¿no?, que lo de afuera es lo que realmente nos ubica aquí. Fijaos la importancia que tiene el legitimar las emociones. Estamos diciendo que ponernos en ese estatus de encontrarnos con esta faceta de lo emocional nos permite reconocerlas como base primera para poderlas gestionar, entendiendo que son ese aspecto de la naturaleza que nos permite pues encontrar una información que nos está diciendo nuestro propio interior, ¿no?, algo que necesito y que no estoy obteniendo, entonces simplemente la escucho y a partir de ahí puedo empezar a tirar del hilo. Y realmente nuestra responsabilidad con las emociones, el aspecto fundamental es, como hemos dicho, es que pues no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos cuando emergen las emociones. Ese sería como el mensaje principal. Y vamos aquí ya al punto clave. ¿Qué es esto que hemos estado hablando tantas veces de la autorregulación, de la gestión, del autocontrol? Cada uno de nosotros lo denominamos de una determinada manera. Como digo, a mí me gusta hablar de gestión o de cauce. A mí me gusta el dar cauce, ¿no? Es dar ese espacio, pero sí un espacio canalizado. Gestionar las emociones tiene que ver con hacer una valoración. Fijaos con esto, de cómo estamos interpretando las situaciones y elegir cambiar esto en el caso de que no nos sea válido a nosotros o a los otros. Aquí es donde tiene todo el sentido esto de accionar versus reaccionar. ¿Dónde vamos con esto? Vamos a esto. Vosotros, yo os preguntaría, ¿qué es la realidad? ¿Alguien que quiera hacer una primera lanzada de piedra en esto de que estamos conversando? ¿Qué es la realidad?
¿Es la misma realidad la mía que la tuya? ¿Generamos todas las personas la realidad desde un mismo lugar? Os pregunto, porque esto sí que tiene... No, para mí, o sea, la realidad es lo que sentimos, lo que percibimos, pero dentro de cada uno, porque quizás yo, no sé, estamos viendo un árbol y vos estás viendo un árbol y yo también, pero lo que vos ves va a ser totalmente distinto a lo que yo voy a ver, incluso cuando estemos viendo lo mismo. Espérate, que no te estoy viendo. Ah, Candelaria, sí, estoy sin la cámara. Candelaria, ok, vale, que no te encontraba. Vale, Candelaria. ¿Cierto? Ante una misma situación, ¿no? Imaginaos, Sí. pues, una misma situación. Un caso que acabo de experimentar hace poquito, dos personas además como muy próximas, les anuncian, y además una enfermedad muy similar, una enfermedad con bastante envergadura y además muy similar, además de la misma tipología. Una de ellas, ante esta misma situación, pues emerge con fuerza y dice que lo va a superar y que de repente esto es como un aprendizaje y que sí. Y la otra persona se encuentra con una situación que dice que bueno, que esto la supera, ¿no? Entonces, esta es como cómo nos encontramos ante una misma situación las personas. ¿De qué creéis que depende que yo interprete una realidad de una manera y de qué depende de que otra persona interprete la misma realidad de otra persona? Os pongo un ejemplo muy tonto. A veces vamos a ver una peli y salgo yo y la cuento y escucho, y alguien que ha venido conmigo me escucha contarla y me dice, esa no es la película que vi yo. ¿No os ha sucedido esto? O habéis ido a ver un partido de fútbol y uno ve donde hay penalti, donde el otro ve donde hay... ¿no? Y es el mismo partido de fútbol, es la misma historia. Os pregunto, ¿de qué depende todo esto? ¿Cómo estamos generando las personas la realidad? ¿Cómo generamos nuestras realidades? ¿De qué depende? Y para mí de nuestras creencias, de nuestro contexto social, lo que nosotros creamos, de la educación, etcétera. ¿Cierto? Incluso de la genética también, ¿no? De la genética. Y Carmen, no me preocupa mucho ver la realidad de forma divergente. Me preocupa más que todos veamos la misma. Porque es imposible construir realidades homogéneas, ya que están sucintas a la experiencia y el conocimiento y la interpretación individual. Lo que me puede preocupar es que haya grupos que presionen tanto para que todos veamos lo mismo de la misma manera. Esto es. Entonces, no me importa tanto que cada uno interprete, porque al final el ser humano interpreta y las diferencias, individuales precisamente están hablando de eso, del conocimiento, de la interpretación, de lo tácito, del saber hacer. Me preocupa no ser consciente de que mi pensamiento está orientado por intereses que a lo mejor desconozco. Y eso es lo que más me puede preocupar, no ser libre. Así que igual a veces no soy muy consciente de todo lo libre que no soy. Mariola, comentas un tema bien interesante, porque en definitiva la libertad tiene que ver con el grado de conciencia de las personas. En definitiva, cuanto más amplio espectro de conciencia tengo, pero de mí mismo y de cómo yo realmente estoy mirando la realidad, soy mucho más libre en mis relaciones y en la suma con otros, ¿no? Y seguramente la convivencia es más abierta también, ¿no? Esto es. Juan nos contaba en el mes anterior la importancia que tiene en estos momentos operar desde la inteligencia colaborativa y sobre todo operar desde la inteligencia colaborativa dentro de las organizaciones, ¿no? En el que en la medida que sumamos podemos estar dando respuestas, como bien decías Mariola, desde la suma de la diversidad, desde las distintas perspectivas que podemos aportar las personas, ¿sí? Entonces, este es el gran reto. ¿Cuánto yo me hago consciente, abro mi espectro de conciencia, de perspectiva, pues para darme el permiso, primero, de sumar con otros, segundo, de valorar las visiones que cada uno de nosotros aportamos y, en definitiva, el valorar que el conjunto de la suma es mucho más grande que el aporte desde lo individual, ¿no? Ese sería un gran reto. Entonces, por esto vuelvo un momentito aquí para retomar ahora en breve, ¿no? En la conversación con todos. Esto que estamos comentando,
tiene mucho que ver. A ver si me deja pasar. ¿No me deja? Ahora sí. Esto que estamos comentando tiene mucho que ver con esto. Fijaos, gestionar las emociones tiene que ver con esto que ocurre aquí. Hay un evento que es un hecho claro, cierto, algo que es indiscutible. ¿Hoy qué es? Hoy es martes, es un hecho. Ante ese hecho, las personas, por nuestra diversidad, emitimos juicios. Y ese juicio es el que nos hace que emerjan las emociones. Y como consecuencia hemos dicho que la emoción es lo que nos mueve a la acción, pues a partir de ahí emerge una acción determinada. Entonces, el quid de la cuestión está aquí en este espacio del centro, en ese bucle que se conforma en los juicios que emito como consecuencia de mi ver o no ver con claridad una realidad, o mi ver o no ver con generar una realidad, ¿no? Es decir, un ejemplo que se me ocurre de esto, muy sencillo, para que veamos cosas muy sencillas y que ahora quizá profundicemos un poco más en casos más concretos. Tengo un compañero que permanentemente llega a las 9:15 en lugar de a las 9, ¿no? Entonces, como no hay una conversación abierta, pues yo el primer día, pues digo, bueno, ha llegado tarde a las 9:15. Yo parto de que tengo un sistema de creencias que para mí la puntualidad es fundamental. Partimos ahí de esa manera de ver el mundo, para mí es fundamental. Entonces, reincide este compañero, ¿no? Varios días que llega tarde a las 9:15, a las 9:15, a las 9:15. Y yo voy, mi parte emocional se va calentando por dentro, va entrando ese sentir que nos sucede a las personas, ¿no? Sobre todo cuando no lo expresamos así abiertamente de una manera asertiva, pues va sucediendo esto. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? El hecho que es, pues que mi compañero llega tarde a las 9:15. ¿El juicio qué es? Yo puedo estar lanzando un juicio de qué cara dura, porque llega tarde, me tengo que encargar. Pues resulta además que el trabajo que tenemos que hacer a medias, me tengo que encargar durante ese tiempo de hacerlo yo. Entonces yo desde ahí ya me monto la película. Pues tengo que encargarme yo de iniciar el trabajo, después, bueno, cada día, ¿no? Se está escaqueando 15 minutos, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué emoción emerge? Emerge una emoción de enfado, de rabia. ¿Y a qué me lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva, pues, a que quizá ante esta persona, pues a lo mejor adoptemos una actitud de distancia, una actitud como de, ¿no? O al revés, que adoptemos una actitud de enfado y de, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque realmente no nos hemos dado la opción de conversar y de contrastar si mi interpretación de la realidad va acorde con lo que está sucediendo. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Os propongo un pequeño ejercicio para que veamos esto. Os propongo un ejercicio que tiene mucho que ver con desmontar esto de cómo estoy gestionando la realidad. Como hemos dicho, no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. Vemos las cosas desde nuestras gafas. ¿Habéis escuchado esto también de que somos aquello del... O sea, vemos las cosas, la vida es del color en función del cristal con que se mira? Tiene que ver con esto, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Y en definitiva, esto, antes de hacer el ejercicio, lo que queríamos llegar a tener presente es que esto de que nos dijeron nuestros abuelos de que antes de reaccionar cuenta hasta 10, tiene que ver con propiamente lo que intentamos plantear, ¿no? Antes de que nuestro ímpetu reactivo frente a lo que acontece afuera sea como esa respuesta agresiva hacia afuera o esa respuesta agresiva hacia adentro, párate un instante y permítete ese espacio para tener la libertad, como decía Mariola, de poder decidir las respuestas que yo doy al medio. Y aquí es donde radica verdaderamente mi libertad. En ese espacio que yo me prodigo a mí mismo y en el que realmente me paro y soy capaz de, pues de alguna manera, no
no reaccionar frente a lo que está viniendo de afuera o incluso respecto a mi propio pensamiento. Hemos dicho que una emoción proviene de un estímulo que es generado desde afuera, pero también desde un estímulo que es generado desde adentro. ¿Sí? Algo también interesante es darnos cuenta que cómo nuestro lenguaje también revela y conforma realidades, ¿no? Y utilizar lenguaje del tipo tengo que, he de, si tan solo, no puedo, no tengo tiempo, no tengo capacidad, esas excusas, ¿no?, que decíamos antes, que cuando la emoción es reprimida el intelecto pone todas las justificaciones posibles. Pues esto lo tenemos que también darnos cuenta, concientizar nuestra forma de hablarnos y de hablar, ¿no? Es una manera también como de darnos cuenta de qué está sucediendo. Y en definitiva, comenzar a utilizar un lenguaje proactivo tiene mucho que ver con empezar a ubicarnos en respuestas conscientes que parten de mi capacidad de decisión. Entonces, ante cualquier situación, yo elijo, yo prefiero, más allá de la obligación, del he de, tengo que, son como mensajes, ¿no?, que vinimos trayendo desde mucho tiempo atrás y que de alguna manera están conformando nuestras realidades, porque decimos que el lenguaje genera realidades, ¿sí? Entonces, importante, ¿no?, esa forma de comunicarnos y comunicar, que también nos está dando como una información relevante, porque fijaos, esto que estamos hablando ahora tiene que ver con un entrenamiento. Es un entrenamiento de marco mental, porque se instauró una serie de hábitos que ahora, el recomponer ese hábito, imaginaos que tenemos esa inquietud o ese hábito de reacción. Entonces, instaurarnos en un hábito de no reacción y de elección de las propias respuestas requiere mucho entrenamiento, requiere como toma de conciencia, requiere indagación, requiere pararme y quizá no operar desde ese pensamiento lineal y ese pensamiento automático. Esta conciencia de autorresponsabilidad, que como digo, tiene mucho que ver con pararme y hacer ese pequeño impasse e introducir esa parte también de la conciencia, ¿no?, para no dejarme llevar por la reactividad, implica también el que frente a los demás yo tenga esa conciencia también de cómo estoy generando las relaciones con los otros. Cuando me pongo delante del otro, ¿qué tipo de juicio emito, no? Tiene que ver con, estoy mirando al otro desde la carencia, estoy mirando al otro desde su potencial. Interesante este movimiento y este ejercicio que tiene que ver con cómo lo contemplo, ¿no? Fijaos que en la medida que yo me pongo delante de una persona y lo estoy mirando desde el potencial, estoy generando en la otra persona una respuesta totalmente diferente. No sé si os ha ocurrido. Pero imaginaos que acabas de conocer a alguien. Y acabas de conocer a alguien y de repente ese alguien te evoca algo que no sabes muy bien qué. Pero la primera impresión, ya decimos muchas veces que es relevante. Pero yo os pregunto, ¿relevante en cuanto a qué? ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? ¿No os ha ocurrido? Quizá no he cruzado dos palabras con esta persona. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces, la propuesta es, resignifiquemos incluso estos inputs, porque muchas veces no tiene nada que ver lo que está ocurriendo con el otro, más allá de lo que me está ocurriendo a mí mismo, en cuanto a cosas que sucedieron o que están en mi sistema de creencias. Entonces, la mirada ante el otro, recompongamos, miremos al otro desde el potencial. ¿Qué supone mirar al otro desde el potencial? Pues tener la confianza plena que el otro es tan absolutamente capaz como yo, como el otro, como el de más allá, ¿no? Y más allá de ser capaz, que tiene todo un potencial por explotar, que si yo de alguna manera aporto esa mirada con respecto a él, pues le va a aportar, ¿no? En definitiva, todo esto que estamos viendo tiene mucho que ver con asumir y contemplar actitudes totalmente diferentes en cuanto a nuestras relaciones con los demás. ¿Para qué? Para sumar, para generar desde la inteligencia colaborativa, desde un proceso madurativo de las personas, consciente y pleno y autorresponsable. Y además resignificando esto de la autorresponsabilidad en cuanto a una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Como hacían alusión, por ejemplo, recuerdo Marcial y Luis,
en el encuentro periódico anterior. En la medida en la que nos ubicamos desde este otro lugar, ¿no? Desde esa conciencia de mí mismo, desde esa conciencia, esa integración de mi parte o de mi faceta emocional, que no es más que esa parte que está en la trastienda, en el inconsciente, y cada vez la hago más evidente y más consciente, pues dejo de reivindicar que los demás cambien o que cambien las circunstancias, porque el cambio parte de uno mismo. Y esto realmente en las relaciones aporta muchísimo, ¿no? Es un cambio de posición. Es un cambio de posición que nos hace, pues, convertirnos en esto, en víctimas o en protagonistas, ¿no? Sería como, ¿qué quieres ser en el mundo? ¿Qué posición quieres tener en el mundo? Sería un poco esta la idea, ¿no? ¿Qué posición queremos asumir en el mundo? Te propongo un muy pequeñín ejercicio. Antonio, ¿querías comentar alguna cosa? O hacemos un pequeño movimiento, solo para que se instaure ese proceso como de la autoindagación, ¿no? Fijaos, piensa en un hecho, ¿no? En un hecho que te genera una emoción que consideres a priori que es muy negativa. Piensa en un hecho. Lo vamos a lanzar simplemente, no lo vamos a hacer del todo, pero es para instar a la autoindagación y a la autoobservación. Piensa en un hecho que te genera una emoción desagradable y que se perpetúa bastante en el tiempo, ¿no? Que se sucede muchas veces en tu vida, ¿vale? Y ahora te digo que te plantees, ¿qué emoción sientes ante ese hecho? Y te preguntaría más, ¿qué te dices para generar esa emoción? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo reconducir esto? Por ahí me doy cuenta, ¿qué me digo para reconducir esa emoción? Está el juicio. Para reconducir esto, te pregunto, ¿qué emoción parte desde un lugar diferente? ¿Qué emoción te gustaría tener? Y desde aquí, ¿qué podrías decirte para tener esa emoción? Sería como partir desde el lugar, desde el otro lugar. Ese proceso, en la medida que lo vamos entrenando, nos va instaurando en esto de la gestión de las emociones desde un lugar diferente. Y si os parece, porque os veo muy serios, abrimos aquí tema de conversación, si os sugiere que conversemos un poco sobre esto que acabamos de ver. ¿Qué os sugieren estas cosas? Pepa, si quieres continuar, por si los compañeros quieren comentar alguna cosa. Perdón, estaba silenciada. Hasta ahora, hace un momento Laura nos decía, Carmen, que se me acaba el cuaderno, menos mal que grabáis. ¿Qué os está suscitando hasta el momento, hasta este minuto 13 sobre las 8, lo que nos está transmitiendo Carmen? ¿O qué apreciación, o qué comentario, o qué pregunta queréis hacer? En mi caso, que he sido yo la que he puesto el comentario, es que me parece tan valiosa cada frase que estás diciendo, que evidentemente el tiempo que tenemos que me gustaría realmente interiorizarla, llevarla conmigo y perpetuar más estos 3 ejercicios que hemos propuesto hoy. Algunos de vosotros conocéis bien este tema, no es un tema con el que os encontráis por primera vez. Otros no, otros a lo mejor estáis más recientes en ello. ¿Qué preguntas o qué comentarios? ¿Qué conversación queremos abrir ahora? Desde la emoción en la que estemos en este momento. Que si no, yo saco mi dedo mágico y empiezo a pedir opiniones. Epa, Alfredo.
Sí, yo creo que esto que me parece también tremendamente interesante, ¿no? Por la forma tan sencilla, pero si se quiere contundente, ¿no? De esa especie de diálogo sobre estos temas que parece que no son aprensibles, pero sin embargo sí que los haces aprensibles, ¿no? O por lo menos fáciles de tocar, ¿no? El problema es cómo esto se convierte en un hábito, ¿no? Esas miradas nuevas, esas maneras de interpretar, ¿no? De que verdaderamente se conviertan en un hábito, ¿no? En una manera de casi de ser, más que de estar ya, que sea la manera de ser, ¿no? Y de estar, que es lo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo es trabajar eso. Bueno, algo nos tiene que decir Alfredo, porque acaba de publicar un libro sobre emociones. Bueno, no, este de ahora son más colectivas las cosas, ¿eh? Bueno. Democracia de las emociones, pero bueno, muy pensando en el griterío y alboroto social, de gritar todo el mundo y conquistar, más bien creando enemigos, que tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Pero vamos. Es el espacio que nos decía antes Mariola, ¿no? Cuánto de no consciente tengo, y es lo que me preocupa, ¿no? Totalmente. Me convencía mucho efectivamente su comentario, porque me parece, bueno, sobre todo valiente y efectivamente de esa humildad enriquecedora, ¿no? Soy consciente de que hay muchas cosas que no conozco de mí mismo, ¿no? Pepa, Samuel había pedido la palabra. No la he visto, perdón. ¿Me dijiste quién había pedido la palabra? Samuel. Samuel, pues Samuel, adelante. No te había visto, hijo. Sí, no se preocupe. Para empezar, quisiera agregar que es muy interesante la forma en cómo se ha expuesto estos temas. Honestamente no lo había visto de una perspectiva tan sencilla como lo acaban de exponer. Y me gustaría agregar en el tema de la mirada de este potencial. Honestamente me he dado cuenta que yo he estado teniendo esa mirada a mi equipo de trabajo y es muy cierto, desde, si nosotros miramos en este caso nuestro equipo desde una mirada desde potencial, estamos como inyectando algo positivo, una influencia positiva en nuestro equipo, y que al tiempo se va a ver como que los resultados positivos que nosotros queremos para nuestro equipo. Creo que eso es muy cierto, lo he confirmado con lo que acabas de mencionar, Carmen, y muy interesante, excelente. Muchas gracias, Samuel. ¿Quién se anima a comentar algo al respecto? Yo me puedo animar, que hablo Venga, mucho. Cari. Adelante, Cari. A mí algo que me pasa, yo también soy matemática, de ahí nos conocemos con Juli. A mí algo que me pasa en este lingüístico gigantesco que traigo y lógico desde la matemática es que me cuesta despegarme de la emoción. Entonces, una vez que estás en la emoción, vos sos la rabia, vos sos la pena, vos sos todo eso. Entonces, algo que me ayuda a mí un montón, o sea, este ejercicio está buenísimo porque de golpe cambia la interpretación, ¿no? Pero a mí me cuesta entrar en esa, una vez que ya estoy en la rabia, me cuesta salirme de eso, darme un paso atrás y decir, bueno, a ver cómo lo reinterpreto. No, estoy en la rabia, te odio y te quiero seguir odiando hasta el fin de los tiempos. No tengo ganas de cambiar mi rabia por otra cosa. Entonces, una de las cosas que me ayuda es a veces también escuchar el cuerpo, ¿no? Porque la reacción emocional se pega directamente al cuerpo. Entonces, hay muchas veces, y ahora va a venir la gata, que es una excelente como gestionadora de mis emociones, cuando la pregunta es al revés, o sea, me suelo dar cuenta de la emoción y de que yo estoy pegada a la emoción desde lo que le pasa a mi cuerpo. Es decir, uno vive la rabia de una cierta manera, yo la vivo de una cierta manera muy explícita, y lo he descubierto con el paso del tiempo, con evaluarlo, con sentarme a pensar, lo que sé yo. Entonces, me pasa ahora al revés, que siento el cuerpo en rabia, y después digo, tengo rabia, wow, ¿qué es lo que me pasa con esto? O sea, hay algo acá que me está pasando. Entonces esa es otra entrada.
hay muchas veces que sentimos, pero no le sabemos poner nombre, entonces ponerle el nombre ayuda un montón. Y es como una ida y una vuelta que está buenísima, porque si uno puede entrar desde el lingüístico, está buenísimo porque te despegas de la emoción, creas ese espacio que te permite mirarlo desde la interpretación desde otra manera. Y si entras desde el cuerpo es lo mismo, porque es como, vamos por el cuerpo ahora, también creas ese espacio. Acá está justamente, ella sabe cuándo entrar. Mira qué mona ella, ¿no? Qué interesante la doble entrada, o la triple entrada, que comentas con las emociones. O sea, la veamos desde el lado, entre por el lenguaje, entre por el cuerpo. Es importante darnos cuenta. Y quiero pasarle la palabra a Marcial, porque nos está haciendo unos comentarios súper interesantes por el chat y además algunas recomendaciones. Así que nos las cuentas, Marcial. Sí, cómo no, con mucho gusto. Digo, el tema que han puesto es impresionante, es apasionante, es importantísimo. O sea, esto de entender cómo vemos la realidad, ¿no? Y entender que en realidad no la vemos, es decir, que cada quien la crea, que cada quien, ¿no? Qué importante es tomar conciencia de esto. Y les ponía yo en el chat el trabajo de Antonio Damasio, es importantísimo, hace una investigación muy a fondo de esta relación entre sentimientos y pensamientos, cómo yo pienso como pienso porque siento como siento, y como siento como siento, pienso como pienso, es decir, cómo somos presos de estos automatismos, ¿no? Que van, pues que nos van metiendo en una forma habitual, ¿no? De pensar, sentir, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo entender primero entender que estamos funcionando en piloto automático, ¿no? Y entender cómo desactivar ese piloto automático, cómo ser consciente de mis comportamientos inconscientes, ¿no? Y creo que vale muchísimo la pena pues eso, entender el funcionamiento del cerebro, ¿no? Es decir, que es necesario tener bases, pero hay una fusión entre la psicología, la ciencia, o sea, la neurociencia, ¿no? La filosofía, es decir, creo que nos falta esto, me quedo con lo que Carmen decía, ¿no? Estamos frente a un territorio inexplorado. Realmente conocemos muy poco. Realmente conocemos una fracción de toda la maravilla que tenemos a nivel de funcionamiento del cerebro y cómo el conocimiento es decir, a veces nos queremos entender el comportamiento humano, pero para eso necesitamos entender el comportamiento del cerebro y entender este mundo de las emociones, los sentimientos y los pensamientos, o sea, cómo interactúan entre sí, ¿no? Cómo creo que ahí el trabajo de Damasio es formidable porque nos ayuda a entender, ¿no? A hacer luz entre esta tríada de pensamientos, emociones y sentimientos, que no son lo mismo, ¿no? Bueno, eso puedo aportar. Muchísimas gracias. Solo una cosita ahí, el aporte de la importancia que tiene el implementar la inteligencia emocional desde los años más tempranos, desde una educación temprana, porque verdaderamente el crecer desde ese conocimiento, desde ese entendimiento de cómo funcionamos y ya propiciar esos hábitos harán que las personas nos desarrollemos de una manera totalmente diferente. Como decía Alfredo, ¿no? ¿Cómo desinstalar todos esos programas que traemos? Pues es como desaprender lo aprendido y volver a instalar un nuevo software, ¿no? Es como, y requiere de mucho entrenamiento y requiere como de mucha querencia y de mucha consciencia también, ¿no? A la vez. Muy bien. Claro.
Pues sí, como nos comenta también, no sé cómo se pronuncia tu nombre, Charo. Claro. Sí. Nos hace un comentario también interesante. Te doy voz, por favor. Soy Charo, sí. Es en euskera, TX es Charo. Sí, justo estaba disfrutando de esta charla porque justo cuando todos somos adultos los que estamos en esta conversación, sin embargo, desde la escuela, yo me dedico al mundo educativo y trabajamos todas las mismas competencias que han aparecido ahí en la diapositiva, esas intrapersonales e interpersonales. Y bueno, la buena noticia es que se puede trabajar hasta que nos muramos, ¿no? Pero por otra parte, ¿por qué esperar hasta los 30 o 40 años para que nos demos cuenta de la importancia de todo este tema, ¿no? Entonces, yo creo que es por propio egoísmo, por tener una vida más digna, más, decías antes, de la coherencia, estar más satisfecho con uno mismo, juzgar menos a los demás, entenderse a uno mismo y entender más a los demás, yo creo que nos puede hacer más felices, bueno, sin esa connotación de happy flower, pero más satisfechos y se puede vivir mejor si integramos todos estos aspectos de la vida, ¿no? Lo emocional, lo cognitivo, lo instintivo. Y lo que decía justo cuando estaba escribiendo, lo estaba diciendo también Carmen Molina, que es un entrenamiento. No se trata solo de conocer, que es necesario, pero el conocimiento no es suficiente, hay que entrenarlo a lo largo de la vida. Entonces, bueno, en ese sentido me reafirma en las cosas que solemos comentar nosotros. Qué bien, es cierto, es otro músculo más a entrenar. Y las personas que estáis en el ámbito educativo, yo creo que tenéis ahí un papel súper importante para que desde las edades más tempranas comencemos a darle esa visibilidad a las emociones de todos nuestros peques, cuanto antes, mejor. Que sepan ponerles nombre, que sepan identificarlas, o bien porque las nombran, o bien porque las sienten en alguna parte del cuerpo, o bien porque están de alguna forma intuyendo que algo les está sucediendo y puedan gestionarlo bien. No tanto controlarlo, como nos decía Carmen, sino gestionarlo. Eso. Y hay que trabajar mucho lo corporal también, sin ninguna duda. Y además lo bueno es que los niños no están contaminados como nosotros. Entonces, la capacidad de aprendizaje que tienen respecto a nosotros es infinitamente superior. Nosotros tenemos que desaprender muchísimas cosas para reaprender muchas otras. Y los niños pues no tienen por qué desaprender todas esas cosas porque no las han aprendido. Entonces, es mucho más fácil y mucho más enriquecedor también. Y aprendamos también de ellos, ¿eh? Eso sí, aprendamos de ellos. Que nos pueden dar muchas claves, ¿no? Claro, nosotros decimos a veces, como nuestro foco son las organizaciones, que la educación es la gran esperanza blanca nuestra. Porque realmente lo que nosotros hacemos es ya, de alguna manera, tratar de cambiar cosas que ya están mal instaladas y mal no sé cuántos. Y lo ideal sería que en el tiempo, lo que entre en el mundo organizacional venga ya de otra forma. O sea, es un poco la gran esperanza blanca para el cambio profundo en las organizaciones. Totalmente de acuerdo, totalmente. Sí, muy bien. Yo también. Pues ¿Perdón? ¿Teníamos alguna intervención? Luis, yo. Ay, Luis, no te veo, lo siento. No, un momentito. No, yo primero agradecer muchísimo a Carmen por la inmersión que nos ha hecho. O sea, yo creo que ha estado fenomenal. Y además yo creo que yo al menos me quedo mucho con eso. Es decir, que mucho de lo que se ha trajinado hoy y lo que hemos trabajado hoy tiene que ver con nuestra capacidad de vivir y de expresarnos de dentro para afuera y no buscar enemigos fuera, que siempre los tenemos y siempre están ahí a mano y siempre tenemos el cartel para ponerlo y además yo creo que a veces con justificación, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho eso que cuando has hablado de pasar de dejar de ser víctimas a ser protagonistas, ¿no? Y que además esos son también, creo, procesos en el fondo, en todas y todos, de sanación, incluso desde el mundo educativo con los niños, etcétera, pero también adultos, en las empresas, en las organizaciones, en los equipos de trabajo, en los follones con los jefes, en los despidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también implica eso que decía Alfredo, de ir generando hábitos nuevos por los cuales efectivamente podamos ir dejando, ese ir despegando que decía Cari de las emociones que nos atrapan a todo un proceso pacificador, ¿no? Yo creo que ahí también, al menos a mí, por ejemplo, todo el tema de la comunicación no violenta me ha ayudado mucho. Es decir, también el identificar emociones juntamente con necesidades
y a partir de ahí ir despegando y decir, bueno, pues qué es lo que me cabe expresar a mí, qué es lo que me cabe decir a mí, qué es lo que me compete a mí para pacificarme y para ser protagonista de mi vida. Pues también yo creo que eso tiene ahí cabida y es relevante, ¿no? Pero no, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bien, estamos ya en tiempo casi de descuento. Mariola, tienes levantada la mano, ¿verdad? Sí, bueno, Sí. brevemente, como reflexión última, ¿no? Me ha gustado mucho escuchar a todas las personas que han participado y, lógicamente, a la ponente, pero como reflexión final, a mí me parece que también hay que ser conscientes de que la emoción negativa necesita ser aceptada para dar paso a otra emoción, porque yo creo que nadie puede ser capaz de estar siempre súper feliz y súper encantado porque ese mundo no existe. Entonces creo que es importante reconocer que aunque a veces nos sintamos mal y que a veces las cosas sean fruto de la impulsividad, que no de la reflexión, también hay que darse un automensaje de aceptación y de compasión y decir, bueno, pues vale, forma parte también esto de mí, esta zona me sirve de aprendizaje. Y respecto a lo que he comentado Charo, a Rachel León, Charo, yo hace años trabajé con niños y los niños y niñas, también desde muy temprano saben cómo se sienten y son capaces de reconocer y de señalar si se están sintiendo bien o no, con lo cual es un aprendizaje que, como muy bien decís, tiene que instalarse en las escuelas, en las castolas, allí donde hay un entorno educativo, porque al final los niños del hoy serán las mujeres y los hombres del mañana, con lo cual, pues bueno, todo es practicar. Pero bueno, repito, para mí es clave aceptar. También lo malo hay que aceptar y ser compasivo con lo que uno siente, experiencia y a veces no hace adecuadamente. Gracias. A ti, Mariola. Bueno, Mariola, muchísimas gracias. No sé si queréis hacer algún comentario más. Ahora sí que estamos ya un poquito fuera de tiempo, ¿no, Cristina? Pero sí queríamos invitaros, antes de salir, por supuesto agradeceros el que os hayáis asomado a esta ventana, el que os hayáis dado el permiso para estar una hora y media. Estamos todos súper ocupados, pero una hora y media hablando de algo que es tremendamente importante y que muchas veces, como hemos visto aquí, lo tenemos en el ámbito de la transparencia, mucha transparencia totalmente inconsciente, y el traerlo a esa conciencia, el manejarlo, el nombrarlo, el sentirlo, el vivirlo, realmente nos va a dar muchas claves de funcionamiento mucho más efectivo en cualquier ámbito de la vida. Nosotros trabajamos en el ámbito de las organizaciones, pero las organizaciones están compuestas por personas, o sea que ahí estamos. No sé si queréis decir algo más, aunque sea una palabra de despedida antes de que vayamos saliendo. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Agradecido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y un gusto esta experiencia. Y felicidades por la calidad de la presentación. Sí, estupenda. Muy bien. Por la calidad y la calidez. Y la calidez también. Claro. También. La calidez de todos, la verdad es que agradecidísimos. Y yo solo un aporte así último para Mariola: realmente no hay emociones buenas ni malas, solamente si vemos cuál es la información que nos traen, realmente desde ahí podremos aceptar, legitimar y tomar cualquier cosa, ¿no? Encantadísimos de compartir este rato de emociones con vosotros y nada, os esperamos próximo mes, continuando un poco con esto también. Seguimos ahí con esa posición vital que queremos asumir en el mundo, ¿sí? Próximo mes, encuentros periódicos. En un par de semanas os traemos alguna sorpresa, y el día 28 en concreto tenemos a 2 expertos en pensamiento sistémico. Si nos vais siguiendo, pues ya estáis al tanto, y agradecidísimos de vuestro acompañamiento y de vuestros comentarios y de vuestras aportaciones, que está el chat que quema de cosas, ¿no? Qué bien, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Bye.